probabilidades refleja, bueno, cómo debieran ser las cosas matemáticamente, y la estadística nos permite aproximarnos a esas herramientas, a esos conceptos, con lo que tenemos en la práctica. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco todo esto de qué se trata. Hay muchas cosas que son ampliamente conocidas, ¿sí? Bueno, esta es la organización de la clase. Hay cosas que son ampliamente conocidas, como, bueno, muchos gráficos que se suelen ver eh, con explicaciones estadísticas de ciertos fenómenos. Un gráfico de barras, un histograma, ¿quién no conoce un diagrama circular o gráfico de tortas? Bueno, vamos a hacer mención a muchos de ellos. En principio, la estadística, justamente porque esta rama de la matemática arranca acá, entonces vamos a presentarla como se debe. La estadística puede ser tipificada en dos categorías. Una es la estadística descriptiva. A través de métodos numéricos y gráficos se representa información contenida en determinados datos. Uno toma un conjunto de datos y con esos datos se arma un gráfico, un diagrama de dispersión, un gráfico de barras. Por ejemplo, en este caso se cita hacer una encuesta a este grupo de alumnos, o sea, a ustedes, sobre la opinión que tienen de esta clase y del profesor que la dicta. Entonces, bueno, ahí cada uno, cada una de ustedes va a opinar, bueno, la clase es muy mala, muy aburrida, el profesor no sabe nada o sabe bastante, la clase es amena, qué sé yo. Se ponen, o sea, quien realiza la encuesta pone ciertas categorías o muchas veces calificaciones de 0 a 5, de 0 a 10 o calificaciones categóricas que muchas veces aparecen en las encuestas. Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, ¿sí? Entonces, bueno, con esa información uno puede hacer un gráfico, procesarlo de determinada forma y quien mire ese gráfico va a sacar conclusiones al respecto, ¿sí? Bueno, por otro lado existe la estadística inferencial. A partir de datos muestrales se realizan estimaciones, deducciones y predicciones sobre la población a la que esta muestra pertenece mediante el empleo de probabilidades. A ver, con respecto al ejemplo de si les parece buena o mala la clase, muchas conclusiones no se pueden sacar, ¿sí? Es decir, bueno, la clase no es buena, el profesor no sabe nada y punto. Esa es la conclusión a la que se puede llegar si la gran mayoría tiene opiniones desfavorables, por ejemplo. Pero hay otro tipo de estadística que nos permite inferir, es decir, hacer cierto tipo de predicciones a futuro con datos actuales. Muchas veces ambos conceptos se confunden de manera incorrecta. No siempre la estadística descriptiva se puede trasladar a la estadística inferencial. La estadística descriptiva sirve para describir algo que ocurre. Ahora eso no quiere ocurrir, no quiere decir que a futuro vaya a acentuarse un determinado aspecto. No me sirve para predecir nada, en principio. La estadística inferencial se hace con el propósito, ahí sí, de sacar conclusiones a futuro, predecir lo que podría llegar a pasar. Por ejemplo, algo clásico es el pronóstico del tiempo, ¿sí? Eso es una forma de estadística inferencial. ¿Qué hacen los meteorólogos? Toman una serie de mediciones, miden ciertas variables aleatorias que son las variables climáticas y con los datos que tienen hoy
bueno, y en base a ciertas observaciones que pueden ir haciendo, pueden pronosticar lo que puede ocurrir mañana o pasado con un cierto margen de error. Entonces ahí está la diferencia entre la estadística descriptiva, que, como bien dice el nombre, describe algo que ocurre, refleja una realidad actual, y la estadística inferencial, algo que calculo ahora con datos actuales para ver qué consecuencias podría haber en el futuro. También están los conceptos de parámetros y estadísticos. Un parámetro es un número que describe una característica de una población, la media, el desvío, la varianza. Y el estadístico es un número que se calcula con los datos de una muestra. Por lo general, los estadísticos se usan para estimar parámetros, es decir, para aproximarme al valor de un determinado parámetro poblacional. Grábense esto. El parámetro refleja una característica de una población y un estadístico es un número resultante de una muestra que puede servir para aproximar un parámetro determinado. Bien, vamos a arrancar un poco con estadística descriptiva. Ahí tienen 3 ejemplos clásicos. Es la descripción de un conjunto de datos mediante tabla de frecuencias. Acá tienen un ejemplo. También, acá, mejor dicho, este es un ejemplo, si una tabla de frecuencias no están ordenados. Ahí lo que tienen es, bueno, candidatos a algo, ¿sí? Personas que aparecen con su nombre de pila y la cantidad de votos que obtuvo cada una de ellas. Eso es una tabla de frecuencias. Gráficos, bueno, histogramas, diagramas de dispersión, diagramas de tortas, gráficos de barras, dan una idea de cómo se distribuye la variable. Nosotros acá tenemos un gráfico de barras. Ahora sí, este es un gráfico de barras. Por ejemplo, cultivos en una localidad llamada Santa Leticia, diagrama de barras vertical o gráfico de barras es lo mismo, y ahí aparecen, bueno, digamos, en ciertas unidades, muchas veces suelen ser cantidad de toneladas, ¿sí? Bueno, lo que se produce en esa localidad, ¿sí? Frijoles, café, arvejas, moras, papas, etc. Y luego lo que tenemos acá es otro de los mencionados, el diagrama de tortas, basado en los datos de la tabla de frecuencias. Las tablas de frecuencias y los diagramas de torta están relacionados, ¿sí? Es muy fácil representar, o muy práctico, no sé si necesariamente fácil, pero muy práctico representar en un gráfico circular como este los datos de las frecuencias, ¿sí? Datos de frecuencias que aparecen acá. Claramente, la porción de la circunferencia más grande va a corresponder a, bueno, el dato más frecuente, en este caso el candidato o candidata más votada, ¿sí? Entonces, bueno, a sección más pequeña, más angosta o con menor ángulo, bueno, vamos a tener una frecuencia menor, ¿sí? Por lo general, para pasar de una tabla de frecuencias a un diagrama circular, se hace una regla de 3, ¿sí? Donde tenemos frecuencias contra ángulos y con eso se arma el diagrama circular. Eso, bueno, con órdenes bastante sencillas lo puede hacer el Infostat, ¿sí? También lo hace el Excel, por ejemplo, ¿sí? Las planillas de cálculo también son diagramas muy, muy habituales. Los estadísticos, por último, determinan características de la variable, tendencia central, dispersión, simetría, etc. Vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, esto fue obtenido con Infostat.
Lo que tenemos acá son frecuencias de datos numéricos. Tanto en el eje X como en el eje Y tenemos datos numéricos. Esto es lo que se llama un histograma. Uno dice, bueno, veo eso y me parece muy parecido a un gráfico de barras. Parecido al que me mostraste recién. Acá tenemos un gráfico de barras. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre gráfico de barras e histograma? En el eje X, cuando tenemos un gráfico de barras, tenemos variables categóricas. Tenemos, qué sé yo, tipos de cultivo. Café, arveja, frijoles, papas. Mientras que en el histograma tenemos valores numéricos. ¿Y por qué es tan importante esa diferencia? Porque yo a estos valores numéricos eventualmente los podría modificar. ¿Qué sé yo? Si miran bien acá, van a tener que los valores numéricos arrancan en 34. No sé si se llega a ver, los números están pequeños. 34, 41, 49, 57, más o menos como que va saltando de 7 en 7 o de 8 en 8. Pero esto lo puedo regular yo con la computadora. Si digo, bueno, a ver, no me gusta esta división del intervalo de datos, quiero que vaya de 5 en 5. Entonces, las barras se van a distribuir de determinada manera, pero manteniendo las frecuencias que están representando, ¿sí? Lo mismo a que si en lugar de ir de 5 en 5, quiero ir, no sé, de 10 en 10. Lo mismo, el gráfico este se va a ver modificado por que estoy cambiando la longitud de los intervalos que estoy tomando como referencia en el eje X, ¿sí? Y eso va a afectar en el alto de las barras en las respectivas frecuencias, ¿sí? Pues acá tienen lo que se llama también la frecuencia relativa. En el histograma, otra cosa que se aprecia es algo que se llama frecuencia relativa. Si llegan a ver, van a notar que en el eje Y aparecen valores numéricos entre 0 y 1, en principio menores a 1. Una característica que presenta el histograma es que la suma de las áreas de todas estas barritas tiene que dar 1. El histograma está pensado para ver si estos datos que están acá pueden ser representativos de alguna variable aleatoria cuya función de densidad se asemeje a esto que tienen acá. Por ejemplo, yo acá veo que las frecuencias, ¿sí?, no superan los 9 centésimos, 009, 007, 004, 002. ¿Sí? Entonces se supone que si yo sumo las áreas de todos estos rectangulitos verdes, me tiene que dar 1. Tal como ocurre con el área bajo la curva de una función de densidad de una variable aleatoria cualquiera. Uno estaría tentada a pensar que esto bien podría ser representativo de un proceso que se comporte más o menos como una variable normal. Tiene formita como acampanada, tiene cierta simetría con respecto a un valor central que pareciera ser 50, ¿sí? Acá tengo el 49, así que como que por acá, por el medio, hay cierta simetría. Entonces, esto bien podría tratarse de una variable normal. Con el histograma sacamos esas conclusiones. Yo obtuve esto de un conjunto de datos, los puse en la computadora y me tiró este gráfico. Yo de antemano no sabía que se comportaban así. Ahora puedo empezar a establecer ciertas hipótesis. Bueno, por ejemplo, ¿esto será una normal con media 50 o será muy próxima a eso? Bueno, eso se puede ver en futuras clases, ¿sí? Acá tenemos otro histograma. Nuevamente tenemos las frecuencias relativas entre 0 y 1. Las frecuencias relativas, acuérdense que eran
aproximaciones a probabilidades. Y claramente se observa una distribución de los datos asimétrica. Muy cerquita del cero se acumula la mayor cantidad de datos y a medida que nos vamos alejando se van acumulando cada vez menos, se van espaciando cada vez más. La variable es claramente asimétrica y esto sirve para ver la utilidad de los histogramas. Permiten visualizar la distribución de una variable en base a estudios de una variable aleatoria en relación a la frecuencia de los datos que se repiten. Esto que tenemos acá puede ser representativo, por ejemplo, de una Poisson. Una Poisson con lambda relativamente pequeño. Por ejemplo, no sé si es una Poisson. Habría que ver si ajusta bien a una Poisson, que los ajustes, bueno, los comentaremos a su tiempo. Pero eso que está ahí no parece ser fiel reflejo de una variable aleatoria normal que destaca por su simetría, por su forma acampanada, como habíamos visto la clase pasada. Bien. ¿Hasta acá se entiende, gente? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí? Fenómeno. Bueno, estos datos claramente están desactualizados, ¿sí? Clara y lamentablemente. Ahí lo que tenemos es un ejemplo de gráfico de barras. Gráfico de barras, en este caso, rotado. Las barras son horizontales, perfectamente pueden ser verticales como vimos recién. A veces es más lindo a la vista reflejarlo así. Y lo que tenemos son los datos del coronavirus en mayo. Quizás, bueno, tendría que ponerle una foto nueva a esto. Datos del coronavirus en países de América Latina. Entonces, lo que aquí se aprecia es que a cada país le corresponde una barra cuya longitud es proporcional a la cantidad de casos, a la frecuencia que uno observa acá. Estas son frecuencias puras, no son relativas. Para que sea frecuencia relativa, yo tendría que dividir cada una de estas frecuencias por el número de infectados de todos estos países. Entonces, si yo sumo los 271.000 de Brasil, más los 99.000 de Perú, más los 54.000 de México, etcétera, etcétera, eso me va a dar un total de infectados. A ver que hay gente que quiere entrar. Eso me va a dar un total de infectados. Bueno, la frecuencia relativa no es ni más ni menos que agarrar cada uno de estos datos y dividirlo por el total de infectados de estos países, que son la muestra que estoy tomando de referencia. ¿Sí? Eso si quisiera obtener las frecuencias relativas, que en este caso no tienen mucha aplicación. No tienen mucho sentido de aplicación acá. Y claramente es un gráfico de barras porque fíjense que las variables que aparecen acá son países, son categorías. Entonces hay 271.000 infectados de Brasil. Y, a ver, en el caso del histograma yo podía subdividir el intervalo, hacerlo más chico o fusionar intervalos y tomar intervalos en el eje X más grandes. Pero acá no puedo hacer eso al tratar estos elementos como números, porque son países. En todo caso, no sé, bueno, podría subdividir esto en las regiones de cada país. Entonces, por ejemplo, en el caso argentino, cuando teníamos 8.809 casos confirmados de COVID,
¿sí? Bueno, ahí uno puede subdividir en cuántos corresponden a la ciudad de Buenos Aires, cuántos a las provincias de Buenos Aires, a Córdoba, Santa Fe, a Mendoza. Esa sería la subdivisión. No es una subdivisión en intervalos matemáticos, ¿sí? En intervalos de números, mejor dicho. Entonces, bueno, claramente cuando uno observa frecuencias versus categorías no numéricas, tenemos un gráfico de barras. Y por último, los diagramas de torta. También siguiendo con el tema del momento, tenemos acá distintos diagramas de torta que reflejan, por ejemplo, el tipo de publicaciones con palabra coronavirus en cada una de las distintas plataformas. Entonces, bueno, ahí uno observa si la palabra coronavirus estuvo en un video, en una foto, en un enlace a una página externa a la red social, ¿sí? En el estatus, por ejemplo, en el Facebook, donde la gente publica su estatus, que aparezca algún comentario o alguna mención al coronavirus. El Instagram, bueno, es claramente visual, claramente orientado a publicaciones fotográficas, entonces allí va a pesar bastante más que el texto, que suele ser bastante más fuerte en otras redes sociales. ¿Sí? Entonces, bueno, claramente uno ve esto y entiende, ¿sí? la información. No hace falta conocer mucho de estadística para entender esto. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la estadística inferencial? Ahora estamos viendo esa parte de la estadística que sirve para estimar parámetros. Justamente estimar parámetros poblacionales que representen alguna característica numérica de la variable cualitativa observada. Probar hipótesis formuladas sobre una población. Eso lo vamos a ver con mayor profundidad en la unidad 6, cuando veamos test de hipótesis después del primer parcial. Y construir modelos estadísticos y efectuar predicciones, lo cual también nos va a servir, por ejemplo, cuando veamos regresión lineal, donde se ven todas estas cosas. Fíjense que les estoy mencionando todas cosas que se ven hacia la segunda mitad de la materia y más cerca del final de la misma, ¿sí? O sea, como que acá empieza la parte de estadística de nuestra materia que no abandonaremos hasta finalizar. ¿Qué tipos de parámetros existen? Bueno, pues nosotros estamos acostumbrados de momento a trabajar con la esperanza o media y la varianza o desvío. Y medio como que nos quedamos ahí. Por ahí, bueno, está la probabilidad de éxito de una binomial o el lambda de una Poisson, que es tanto la media como la varianza de una Poisson. Bueno, existen otros parámetros poblacionales que, dependiendo del caso, ameriten ser aproximados mediante estadísticos. Por ejemplo, los parámetros de tendencia central, la esperanza o media, la mediana, la moda y el centro de recorrido. Muchos de estos los van a ver en los ejercicios adicionales del TP4. Recomiendo, quizás sea la única práctica que amerite hacer esto. Por lo general, en la mayoría de las prácticas o de los TPs, necesiten ustedes hacer la guía de trabajos prácticos, los ejercicios de la guía correspondientes a la unidad que estamos estudiando y al final dedicarse a los adicionales. Bueno, eso vale para casi todas las guías, menos para la cuarta. Yo les diría que traten de hacer los ejercicios de la guía en paralelo con los adicionales. ¿Por qué razón?
porque los ejercicios adicionales se diferencian bastante de los ejercicios de la guía. Ya lo van a notar, a simple vista se ve. Los ejercicios adicionales se parecen más a los de los exámenes, a los de los exámenes que suelen tomarse de esta parte de la materia. Mientras que los ejercicios de la guía están muy orientados a la estadística descriptiva. ¿Sí? Entonces, les recomendaría hacer la guía común y los adicionales casi en paralelo. Esto como recomendación. Bueno, otro parámetro poblacional son las medidas de dispersión, ¿sí? El desvío estándar, la varianza al recorrido. Medidas de posición no central, los percentiles, deciles, cuartiles. Y otros parámetros poblacionales como parámetros de asimetría, parámetros de acampamiento, como la kurtosis, proporción, dispersión relativa, etc. No vamos a estudiar todos, vamos a estudiar algunos, ¿sí? Sobre todo los de tendencia central y dispersión. Bien, acá estamos. Una pequeña cuestión perruna. Bien. Bueno, no se escucha porque interrumpí un poco, estaba ladrando demasiado uno de los perros. Disculpen. Bueno, bien. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? Te hago una pregunta, igual no sé, como que en el parcial puede llegar a entrar algún gráfico o es como más teórico eso. Bueno, por lo general los ejercicios con gráficos suelen ser más orientados a problemas de final o de promocional. Podría darse también que aparezca algún ejercicio gráfico, pero a ver, los ejercicios gráficos, ¿cómo son? Son más bien de reconocimiento. ¿De qué sirve? O sea, ¿cómo entiendo lo que me explica un diagrama de dispersión, por ejemplo? ¿Sí? Que creo que son cosas que se mencionan en las teóricas. Yo no sé, bueno, ayer fue feriado, no sé cuánta gente cursa la teórica de los lunes. Eh, y, y bueno, si ya vieron estos temas o los van a empezar a ver hoy, a los temas de la unidad 4. No sé cómo vienen con ese tema. Ok, no sé si esto ya lo vieron o bueno, por ahí les sirve como adelanto para lo que van a ver hoy. Muchas veces en la teórica les resuelven o les comentan, profundizan bastante más. Bueno, perfecto. Quizás en las teóricas profundizan bastante más estas cuestiones de comprensión de gráficos. ¿Qué es lo que podría llegar a aparecer en un eventual examen? Entonces, bueno, aparecen los que muchas veces se suelen llamar los box plot,
¿sí? Eh, y, y bueno, uno tiene que comprender qué información nos aporta un box plot, por ejemplo, ¿sí? Un gráfico de caja, como se le suele llamar. Entonces, bueno, esos serían los ejercicios, más bien de comprensión gráfica, lo que ustedes comprenden al ver un gráfico como estos que les estoy mencionando, ¿sí? Pero luego sí, hay ejercicios donde el peso fundamental está en la inferencia estadística, eso de aproximar la media o la varianza de una determinada variable aleatoria. Bien, muchas de estas cosas parecen raras, pero son bastante habituales, sobre todo en ciertos estudios que a veces hasta aparecen por la televisión. Por ejemplo, esto de los percentiles o la posición no central, los percentiles, los deciles, cuartiles, quizás se hayan visto en la televisión, en un documental o en el diario, incluso por internet muchas veces, que quizás se menciona, bueno, no sé, digo cualquiera, como para que se entienda, no tengo por qué ser realista, pero qué sé yo. El 10% de la población más rica se queda con la mitad de la renta. Por ejemplo, por decir algo, ¿sí? No tiene por qué ser cierto. A ver, cuando hablamos del 10% de la población más rica, ¿uno qué es lo que hace? Bueno, segmenta a la población según sus ingresos, sus tenencias. Entonces, en el primer decil va a aparecer el 10% más pobre. ¿Sí? Si vamos en escala ascendente. Luego, el segundo decil, ¿sí? Que vamos a ir del 10% al 20%. Así siguiendo hasta ese 10% más rico, formado por un sector de la población que, bueno, en cierta forma está como en la cúpula de la pirámide, vamos a decir, ¿sí? Entonces uno puede representar, cruzar datos y decir, bueno, ¿qué nivel de ingresos o de, bueno, concentración de la riqueza, por llamarlo de alguna forma, tiene ese 10%, ¿sí? Ese último 10% de la población que más gana? Por ejemplo. Entonces, ¿qué cruzamos? Bueno, nivel de ingresos contra nivel social histórico, por así decirlo. Muchas veces también se cruzan en estos estudios sociales nivel educativo, ¿sí? Por ejemplo, el nivel de estudios alcanzado. Entonces, bueno, uno también puede segmentar a la sociedad según su nivel de estudios, ¿sí? Y la podemos separar en 10 partes, y ahí es donde aparecen los deciles, en 4 partes es donde aparecen los cuartiles, o los quintiles, en 5 partes. Estos percentiles son los más cómodos porque me segmentan a la sociedad o a mi conjunto de datos. Pasa que muchas veces suele aparecer, sobre todo en los diarios, en los medios, en estadísticas que no siempre están bien hechas. Atención, estas encuestadoras que a veces llaman por teléfono y cuyos resultados aparecen en los medios de comunicación, no siempre hacen estadística de calidad. Muchas veces hacen estadística tendenciosa. Pero bueno, más allá de eso, es bastante cómodo trabajar con estos tipos de percentiles porque me dividen el conjunto de datos en porcentajes bastante cómodos. Los deciles en fragmentos de 10%, los cuartiles en fragmentos de 25%,
los quintiles en fragmentos de 20%. Entonces, bueno, esos son los percentiles, ¿sí? Me permiten segmentar la muestra y determinar, bueno, para cada segmento de esa muestra, cruzarlo con otra variable aleatoria u otra categoría que yo quiera analizar, ¿sí? Luego existen ciertas cuestiones más gráficas que tienen que ver con la simetría, que eso es claro de ver. Por ejemplo, la variable normal es simétrica y la Poisson no es simétrica. El apuntamiento o kurtosis tiene que ver más bien con, bueno, si el gráfico de la función de densidad de la variable aleatoria tiene una punta más afilada o es más bien chata. Eso mide la kurtosis. Bueno, proporción, dispersión relativa, ya son cosas un poco más específicas y no las vamos a ver con mucha profundidad aquí. Con suerte a los percentiles los mencionaremos en algún ejercicio, pero lo grosso están los primeros dos. Tendencia central y dispersión. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, vamos a empezar a resolver problemas con estas cuestiones. Tenemos una muestra de 8 datos numéricos de la variable aleatoria X que representa las alturas de hombres adultos de una población. Obviamente, bueno, en metros. Entonces acá tenemos los 8 datos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Se tomó a 8 voluntarios, varones de esa población en particular, y se los midió de la cabeza a los pies, y se obtuvieron estas medidas. ¿Sí? Alguno más bajo, otro más alto. Un estadístico que se puede calcular, que a uno le surge hasta casi naturalmente, es el promedio. El promedio es un buen resumen de los datos, porque uno dice, bueno, en promedio, según mi muestra, encontré que la altura promedio es 1,736 metros. Ahora, bueno, hay gente en la muestra que mide menos que eso y gente en la muestra que mide más que eso. Pero en promedio, más o menos, el valor que se obtiene de la media muestral es 1,736. ¿Qué es lo que hicimos? Sumamos todos los datos de la muestra y lo dividimos por el tamaño de la muestra. ¿Sí? El tamaño de la muestra es la cantidad de datos que tengo, la cantidad de individuos que participaron del experimento. También se pueden identificar otras medidas de posición, por ejemplo, el máximo y el mínimo. Entonces tenemos un valor máximo que es 1,84 y un valor mínimo que es 1,56, que muchas veces nos interesa conocer los valores extremos en una muestra. Otras medidas de tendencia central que hacen, bueno, las veces de la esperanza, aunque no son exactamente igual, son, por ejemplo, la mediana. La mediana es muy parecida a la esperanza o a la media muestral, pero lo que hay que hacer para calcularla es, primero ordenar los datos de menor a mayor y tomar los datos centrales. Si el número de datos es par, como nos pasa en este caso, tengo que tomar el promedio solamente de los dos datos centrales. ¿Sí? Como dice acá. Si hay un número par de datos, tomo el promedio de los dos del centro. Si hay un único valor central,
bueno, si no hay un único valor central, cuando la cantidad de datos es impar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la diferencia con la media, ¿sí? La media lo que hace es calcular el promedio de todos los datos. La mediana lo que hace es calcular el promedio de los dos datos centrales en un tamaño par de la muestra, o el dato central cuando el tamaño de la muestra es un número impar, si hay una cantidad impar de datos. Se supone que ese dato central o esos datos centrales dejan la misma cantidad de elementos a la derecha que a la izquierda. Fíjense que acá hay 3 datos a la izquierda y 3 datos a la derecha que no se ven afectados por esta cuenta, ¿sí? Por el cálculo de la mediana. No son tenidos en cuenta en el cálculo de la mediana. ¿Por qué hay tantas medidas de tendencia central? Por ejemplo, aparece la moda también. La moda es el dato que más se repite o más frecuente. También aparece el centro del recorrido. El centro del recorrido es un promedio más bruto porque es el promedio entre el mínimo y el máximo. Ahora bueno, volviendo a la pregunta. Se preguntarán por qué hay tantas medidas de tendencia central. Por lo general, la cuestión está entre la media y la mediana. La mediana, la ventaja que tiene es que no se ve afectada por datos atípicos. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que yo tengo mi muestra de 8 voluntarios y de repente agrego un noveno voluntario, pero resulta que el tipo mide 2 metros 10. Es el capitán del equipo de básquet de esta localidad. 2 metros 10. ¿Qué creen que ese dato que le estoy agregando, le va a hacer a la media que habíamos calculado antes? Si acá le agrego un noveno dato que es 2,10. ¿Qué creen que va a ocurrir? Y lo va a aumentar. Obviamente, ¿sí? Mientras que si yo agrego un dato alto acá, ya me va a quedar un número impar de datos y la mediana va a ser 1,79. ¿Por qué? Porque este dato, una vez que ordené los datos de menor a mayor, va a dejar 4 datos a la izquierda y 4 a la derecha con el que yo le agregué. No va a cambiar tanto la mediana, va a subir de 1,76 casi a 1,79. No es tan grande la subida. En el caso de la media, si yo le agrego un noveno dato que sea 2,10, ese dato va a tirar a la media para arriba y la va a tirar mucho. Esos son los datos atípicos, a los cuales la media es sensible. Uno pone un dato muy alto comparado con los restantes o muy bajo comparado con estos, y eso me puede tirar la media o muy para arriba o muy para abajo. En la mediana eso no afecta demasiado, ¿sí? Porque justamente es un dato atípico. Entonces, la mediana no se va a ver muy afectada, ¿sí? Cambiará muy poquito. Fíjense que o estoy tomando exactamente el valor central o el promedio de 2 valores centrales, ¿sí? Nada más. La moda, en cambio, sirve, por ejemplo, para trabajar con muestras donde, bueno, puede existir mucha repetición en las respuestas. Quizás no sea ideal calcular la moda en un conjunto de datos proveniente de mediciones. Sí, posiblemente provenientes de conteos. Contar cuántos elementos o cuántos sucesos ocurren en una determinada muestra.
No es lo ideal calcular modas porque es probable que en este caso, al tratarse de mediciones, puedo tener todas mediciones diferentes, todos los datos tengan frecuencia 1 y la moda sean todos, lo cual sería muy aburrido o muy inútil, ¿sí? Tampoco esto está para divertirnos. Lo ideal es usar la moda, ¿sí? O sea, el estadístico moda, en casos donde estemos, donde nuestra variable aleatoria sea el resultado de conteos. Por ejemplo, si tuviéramos que analizar variables o binomiales o variables Poisson, donde los resultados son conteos, ¿sí? Bien, un detalle, la mediana es el llamado percentilo 50. Nuevamente los percentilos. ¿Por qué? Porque justamente divide a nuestro conjunto de datos en dos partes iguales. Hay tantos datos por arriba de la mediana como por debajo. Eso es característico de la mediana y coincide con el llamado percentilo 50, aquel que divide el conjunto de datos en dos, ¿sí? Bueno, medidas de dispersión. Esto también es importante. Nosotros ahí en la muestra, si calculamos la varianza muestral, cuya fórmula la tienen en las tablas de biostadística, la tienen en el libro de elementos, aparece en un montón de lados, y es una de las funciones estadísticas típicas de las calculadoras. Cualquier calculadora científica más o menos digna tiene que poder calcular la varianza o el desvío. Por lo general vienen para calcular el desvío. Si aplicamos esta fórmula para la muestra esta de las alturas, obtenemos que la varianza muestral es de 0,0087. Y el desvío, obviamente, se agranda. La raíz de un número muy chiquitito lo hace más grande. Es de 0,093. Y también existe como medida de dispersión bruta el rango de la muestra, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Bruta porque fíjense que el rango es mucho más grande que el desvío. El desvío como que en cierta forma es un poquitito más fiel. Tanto el rango como el centro del recorrido que vimos antes se van a ver muy afectados ante datos atípicos. Basta con poner un valor muy alto en la muestra o un valor muy bajo para que este número cambie dramáticamente, ¿sí? Bueno, bien. Y luego existe una proporción entre el desvío y la media, que es lo que se da en conocer el coeficiente de variación. Entonces, ese numerito que aparece ahí representa, representa en qué proporción se ve reflejada la dispersión de los datos con respecto a la media central. ¿A qué nos referimos con la dispersión? Bueno, se supone que cuando uno estima un valor de X raya, un valor que aproxima a la esperanza, ya tenemos un valor de referencia estimado, que supuestamente aproxima a la esperanza real de nuestra variable aleatoria, y nosotros lo que hacemos es ver cómo se distribuyen los datos de la muestra en relación al X raya, ¿sí? Al estimador de la esperanza que hemos calculado con los datos muestrales. Si hay datos muy dispersos, muy apartados de este valor central, el desvío va a ser más alto.
el desvío va a ser más alto y el coeficiente de variación va a ser más alto. Por el contrario, si los datos están muy concentrados cerquita del X raya, vamos a notar una menor dispersión y el coeficiente de variación va a ser más bajo. El coeficiente de variación puede verse, en cierta forma, como si fuera una especie de error relativo. Un error relativo aleatorio, obviamente, donde el valor que queremos aproximar es el valor de la esperanza de nuestra variable aleatoria. Entonces, el coeficiente de variación hasta cierto punto sirve para medir eso. Entonces, bueno, ahí están los cálculos, las fórmulas de estos estadísticos que perfectamente pueden aparecer en la práctica, en los ejercicios, sobre todo en los adicionales. Dada una muestra aleatoria de una variable aleatoria X, cuyos parámetros son mu y sigma cuadrado, esperanza y varianza, estos parámetros se pueden estimar así. El X raya, medio se los anticipé, sirve para estimar la esperanza. Y el S cuadrado sirve para estimar la varianza. Fíjense que acá aparece este techito a dos aguas, ¿sí? Este techito sirve para indicar estimador. Si no hubiera techo sería poblacional. Ahora, con techo es el estimador, ¿sí? Cuando ves esto o cuando ves esto, ves que la mu arriba tiene un techito, también lo llaman un gorrito, es porque es el estimador de mu, no es el mu real, que no lo voy a conocer. Es el mu que aproximé con una muestra. ¿Y cómo lo aproximé? Con estos, calculando el promedio de los datos. Lo mismo pasa con la varianza. Acá tengo la varianza muestral que se calcula con esta fórmula. Entonces, con eso me calculo el sigma cuadrado gorrito, ¿sí? Es el mejor representante del que puedo disponer yo con una muestra de datos para acercarme al valor de la varianza real de mi variable aleatoria. Entonces, bueno, acá hay algunas cuestiones con respecto a la dependencia del tamaño de muestra. Es decir, si yo a la muestra la agrando, si yo pudiera disponer de muchos datos más, tantos como cantidad que se acerque a infinito, que es humanamente imposible, pero en la teoría esto funciona, se supone que si yo pudiera calcular el X raya para una cantidad creciente de datos, ese valor se iría aproximando cada vez más y más a la media poblacional. Lo mismo va a ocurrir en el caso de la varianza muestral si mi conjunto de datos y mi tamaño de muestra se hace muy grande. Es por eso que, por lo general, se tratan de buscar tamaños de muestra grandes para hacer ciertos tipos de experimentos, ¿sí? Si yo quiero sacar conclusiones y trabajo con una muestra de 2 individuos y como que las conclusiones que yo saque de allí no me van a servir para publicar nada en ningún lado, me las van a rebotar porque 2 individuos no es una muestra muy representativa. Salvo, no sé, que esté estudiando un fenómeno muy raro y lo único que pude conseguir son 2 individuos. Por lo general, bueno, cuando uno estudia ciertos fenómenos relativamente habituales, trata de obtener tamaños de muestra grandes, en lo posible. A veces hay limitantes, ¿sí? Pero en lo posible los tamaños de muestra grandes van a ser más fieles sus resultados y sus conclusiones a lo que realmente le ocurre a la población en general, ¿sí? Bien. Y acá viene la parte importante de
de la práctica, que son las llamadas frecuencias esperadas. Supongamos que se toma una muestra de tamaño n de la variable aleatoria x. ¿Sí? Atenti con esto porque es lo que se suele tomar en los parciales. Yo lo que puedo hacer es confeccionar una tabla de frecuencias. Entonces, tomo una muestra de tamaño n de la variable x. Y me armo una tablita de frecuencias. Entonces supónganse que la X toma valores 0, 1, 2, ¿sí? Valores en números naturales. Y, por ejemplo, la cantidad de muestras donde observé el valor 0 es F0, un número natural, F0. La cantidad de muestras donde observé el valor 1 para esta variable aleatoria es el número F1. Y así con cada uno de estos. En base a esta muestra, estimo los parámetros de X, la media y el desvío con las fórmulas que vimos antes. Y con esos parámetros puedo estimar las probabilidades que sirven para hallar las frecuencias esperadas. Pero claro, para calcular estas probabilidades tengo que saber, más o menos, darme cuenta de alguna forma, qué tipo de distribución sigue la X. ¿Es razonable suponer que sea una Poisson, una binomial, una normal, alguna de las otras variables aleatorias de las que no hemos hecho referencia pero que existen? Bueno, eso se observa en función del proceso que estoy observando. ¿Qué es lo que mide la X? ¿Cómo se comportan estas frecuencias? Entonces, bueno, si yo puedo decidir qué distribución sigue la X, estimando los parámetros, voy a poder calcular ciertas probabilidades que van a estimar a las probabilidades reales de la variable aleatoria X. Y las frecuencias esperadas se calculan así. O sea, la frecuencia esperada es, bueno, sobre el total de la muestra, sirve para estimar cuántos elementos de la muestra, ¿sí? o cuántos elementos se espera en una muestra que tengan un valor de X igual a K. Este número que está acá, ¿qué es lo que nos indica? Bueno, supónganse que yo me armé esta tabla de frecuencias con una muestra que yo obtuve. Ahora venís vos, viene cualquiera de ustedes y quiere hacer el mismo experimento, estudiar la misma variable X y tendría ganas de saber, bueno, más o menos, ¿con cuántos elementos de mi muestra me voy a encontrar donde la X tome el valor K? Bueno, aproximadamente va a ser este número. Ahora igual lo vamos a ver, parece todo chino básico, ¿sí? Pero eso no es ni más ni menos que el número promedio de muestras de la variable X, donde la misma toma el valor K para una muestra de n elementos, ¿sí? Entonces, bueno, hay una pequeña propiedad, ¿sí? Si yo sumo todas estas frecuencias, se supone que la suma de frecuencias me tiene que dar el tamaño de muestra, ¿sí? Eso como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Saber bien a qué nos estamos refiriendo. Bueno, bien. Vamos a ver acá un ejemplo con cuentitas, ¿sí? Vamos a hacer unas cuentitas. Para estudiar la fertilidad de los huevos de una cepa, se tomaron 200 frascos y se colocaron 5 huevos en cada uno. Al cabo de un tiempo, se contó el número de huevos maduros en cada frasco y se obtuvo, bueno, y después vemos qué es lo que se obtuvo. En principio, a ver,
¿Se les ocurre qué tipo de variable aleatoria puede ser número de huevos maduros en un frasco? Tomé 200 frascos, puse 5 huevos en cada uno. ¿Qué variable aleatoria puede servirme para contar eso? ¿Una normal? ¿Qué les parece? No, Puede ser una, cuatro, ¿no? porque tenés huevos maduros o no tenés huevos maduros. Yo me preguntaría eso. Ajá, bien, perfecto. Ok, Poisson no. Alguien ahí arriesgó Poisson. Indudablemente es una variable discreta, porque estoy contando cosas, ¿sí? No estoy tomando mediciones, estoy contando cosas. Entonces tiene que ser una discreta y muchas variables discretas no vimos. Binomial o Poisson. Poisson no, porque tengo primero un número limitado de huevos en cada frasco, ¿sí? Un número que establecí yo. Se me ocurrió poner 5 en cada frasco, ¿sí? O sea que eso medio como que yo lo estoy controlando. Vendría a ser el m de la binomial, que es conocido, que es un valor que uno controla. En una Poisson es un poco al revés. Vos agarrás una muestra representativa o con la que querés trabajar y a ver en esa muestra con qué te encontrás, ¿sí? Puede haber 5, 3, 0 o 1.000.000 de elementos en esa muestra. No sabés, no tiene un límite, ¿sí? Entonces, claramente, esto va por el lado de una binomial. Entonces, lo que tenemos ahí es, bueno, ahí tenemos la tablita. Entonces, a ver, número de huevos maduros puede haber de 0 a 5. Y número de frascos con X huevos maduros. Entonces, hubo 12 frascos donde no maduró ninguno. Hubo 58 frascos donde maduró uno solito. Hubo 68 frascos donde maduraron 2, 45 donde maduraron 3, 16 donde maduraron 4 y apenas uno solo donde maduraron todos, ¿sí? Todos estos, ¿sí? La suma de estos números me tiene que dar 200. Justamente ahí tenemos, ¿sí? El supuesto de que X es una variable binomial 5P. El 5 medio como que lo impusimos nosotros por el tipo de experimento que estamos haciendo. Pero claro, la probabilidad de éxito no la conocemos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el huevo esté maduro? O sea, eso se nos escapa de nuestro control. Por eso tuvimos que tomar una muestra y lo que tenemos que hacer es estimar el valor de esa probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que un huevo madure? Eso, bueno, lo que por lo general se nos piden estos ejercicios. Y una vez que tenemos la estimación, la aproximación de ese estadístico, de ese parámetro, perdón, nos pueden pedir varias cosas. Por ejemplo, estimar la probabilidad de que en uno de estos frascos haya menos de 4 huevos maduros y hallar la distribución de frecuencias esperadas, ¿sí? Entonces, en el ítem 1, lo que hacemos es lo siguiente. Utilizamos algunas fórmulas de las que ya conocíamos de las variables binomiales. La probabilidad P es desconocida, hay que estimarla con la muestra. Se sabe que la esperanza de una binomial MP es M por P. M es conocida, la esperanza la estimo con los datos de la muestra, entonces a P yo la podría despejar así, como ven acá. Pero claro, bueno, no voy a obtener la P real, sino una estimada de la probabilidad de éxito. ¿Por qué estimada? Porque la calculo en base a una estimación de la esperanza. Entonces calculo la esperanza, me da 1,99, casi 2, 1,99. Así que la probabilidad de éxito estimada es casi
del 40%. 0,398 o 39,8% si lo prefiere. En el ítem 2 nos pedía estimar, fíjense que a partir de acá usa este verbo, no calcular, ¿sí? Yo calculo cuando el valor de P es real, pero no estoy utilizando el valor real, estoy utilizando una aproximación. Entonces voy a obtener algo que se va a parecer al valor real, pero no puedo dar fe de que sea el valor real de la probabilidad. Entonces utilizamos esa palabrita. Nos pedía la probabilidad de que en uno de estos frascos haya menos de 4 huevos maduros. Bueno, nosotros sabemos que X sigue aproximadamente una distribución binomial 5, 0,398. Entonces, con esa distribución, estimo la probabilidad que me pide. Y bueno, esta parte es como un ejercicio de la práctica 3. La probabilidad de que X sea menor que 4 estricto es como la acumulada hasta 3. Esta la pueden sacar, bueno, yo la calculé con esto, ¿sí? La calculé con la aplicación. Con la aplicación me sale así. Con la tabla, bueno, con la tabla la inexactitud aumenta porque me voy a ver forzado a redondear esto a 0,40. Y ahí, bueno, ya le voy a estar agregando una incertidumbre extra por las limitaciones de la tabla de bioestadística. Con la aplicación puedo ingresar este numerito para calcular esta, o para estimar, mejor dicho, esta probabilidad de acá. Bien, para la tabla de frecuencias esperadas, déjenme volver para atrás, para la tabla de frecuencias esperadas uso esta fórmula que está acá. Estimo las probabilidades con el estimador que acabo de sacar y me armo la tabla multiplicando por el número de muestras. Entonces, vamos a eso. Para el ítem 3, tengo allí la tabla de frecuencias esperadas. Observen un detalle, no las redondeé. Las frecuencias esperadas, que son las f sub x con sombrerito, no las redondeé por más que aproximen a números enteros, porque son frecuencias, pero estas no se redondean. Entonces, ¿qué hice? Agarré las probabilidades puntuales calculadas con esta probabilidad de éxito de una binomial con m igual a 5 y p igual a 0,398 y las multipliqué por 200. Nos da esto. ¿Y esto para qué te sirve? Bueno, si vos querés repetir este experimento, obtener 200 muestras de esta variable X, que vaya uno a saber lo que cuenta. Sí, bueno, en este caso era la cantidad de huevos, ¿sí? Sobre un total de 5 que maduraban. Bueno, si vos querés repetir este experimento de tomar 200 frasquitos con 5 huevos cada uno, y me preguntás, yo ya que hice el experimento y me decís, ¿tenés idea más o menos en cuántos de estos frascos me van a madurar 3 huevos? Y yo te puedo decir, en promedio 45,696. No es un valor exacto. Puede ser que vos hagas el experimento y te termina quedando 45 o 46. Por ahí te quedan 50 frascos donde te maduraron 3. Bueno, yo te di una estimación, un más o menos, una frecuencia esperada. Es de esperar que en tantos frascos maduren 3 huevos. Bueno, la puedo pifiar por poco o por mucho, ¿sí? Esto que aparece acá en rojo es en base a aproximaciones. Fíjense que tiene cierta diferencia, fundamentalmente en este dato, tiene cierta diferencia, incluso con los mismos datos que yo utilicé para calcular esas frecuencias esperadas, ¿sí? Así que perfectamente puede haber un margen de error
entre la estimación y el valor que terminan obteniendo. ¿Se entiende esto de las frecuencias esperadas? ¿Alguna duda? ¿Se entiende hasta acá? Pregunta, para las dudas. Ahí entonces multiplicaste 200, que era tipo el total de la muestra, por lo que te dio en la tabla, la probabilidad. Exacto, yo agarré la tabla, o mejor dicho, a ver, o mejor dicho, bueno, los datos que obtengo de la aplicación, ¿sí? Multiplico por 200, ¿sí? Hago esta fórmula de acá. Déjame ver, hago esta formulita de acá. Esta. Esto que está ahí, en rojo. Estos de acá los sacás de la tabla, ¿sí? Son las puntuales estimadas, ¿sí? Está de acá. Bueno, eso lo multiplicás por el tamaño de muestra con el que vos trabajaste. Y te va a dar aproximadamente, que es lo que dice acá, bueno, te va a dar el número promedio de muestras de X, donde esta variable toma el valor K si se toma una muestra de N. Entonces, el número promedio de muestras donde va a haber 2 huevos maduros es 69,118 frascos. El número de muestras donde va a haber 5 huevos maduros es de casi 2, 1,998 frascos. Multiplicas el tamaño de muestra por la puntual de la variable estimada. La variable aleatoria cuya distribución se aproxima con esta probabilidad de éxito a la de la variable X que estamos analizando acá. ¿Sí? ¿Se entiende ese detalle? Entonces, bueno, en el apunte de elementos de bioestadística justamente tienen algún ejemplo desarrollado así. ¿Sí? Bueno, bien. Perfecto. Vamos a un segundo ejemplo, como para afianzar estos conceptos. Tenemos una variable discreta con estos datos. ¿Sí? Los puse en un arreglo cuadrangular que se denomina matriz, son elementos matemáticos, ¿sí? Una variable aleatoria discreta que yo no tengo idea qué es lo que cuenta, pero que tomó los valores 5, 10, 5, 4, 6, 3, 5, 7, 6, 3, 5, 7, bla, bla, bla. ¿Sí? Tomo esos valores, no sé qué hace esta variable aleatoria discreta. Y se nos pide confeccionar la tabla de frecuencias de la matriz, es decir, de los datos de esa matriz. ¿Sí? Es como una tabla, esto es como una tabla de 6 por 6. Estimar el parámetro de una variable Poisson para este caso. Acá el ejercicio me tira un centro, ¿sí? O sea, me dice que esto es de una Poisson. Bajo el supuesto de que es una Poisson, estime la probabilidad de que X sea lo sumo 8, sabiendo que es mayor a 4. Por lo general, en este tipo de ejercicios, una vez que estimás el valor del parámetro o de los parámetros, luego te piden algo muy parecido a lo que vimos en la práctica 3, estos problemas de probabilidad de una Poisson o de una binomial, qué sé yo. Y nuevamente obtener la tabla de frecuencias esperadas. Entonces, obtuve ese histograma. Con los datos de la matriz, obtuve este histograma. ¿Sí? Fíjense que acá es muy sencillo darse cuenta porque para cada valor entre 0 y 10, el alto de la barra
Acá no tengo frecuencias esperadas, tengo frecuencias puras. El alto de la barra coincide con la cantidad de veces que aparece cada uno de esos numeritos en la matriz. Qué sé yo, por ejemplo, el número 7 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces, el número 7, que debiera estar por acá, tiene una barra de alto 6. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá tenemos 36 datos, 6 por 6. Si yo quisiera las frecuencias relativas a estos numeritos, a estas frecuencias de acá, las divido por 36 y listo. Le voy a estar cambiando la escala al eje Y, nada más, ¿sí? Voy a pasar de estas frecuencias reales a valores entre 0 y 1, porque estas frecuencias por separado son más chicas que el tamaño total de la muestra. Entonces, ahí tenemos una tablita que resume los datos. Fíjense que algunos los agrupé porque hay tablas que agrupan. Esto es opcional. Yo podría poner, bueno, en lugar de menos de 3, poner la de 1, la de 2 y la de 3. Bueno, la de 1 y la de 2, porque es menos estricto que 3. Y más de 7, yo le podría poner, bueno, 8, 9 y 10. No me cuesta nada. Pero a veces se agrupa, sobre todo cuando uno observa que hay ciertos valores que son alcanzados con muy pocas veces. Entonces, a esos que aparecen poco, los agrupo en un mismo bloque. Y me concentro más en desglosar a los valores centrales, que son los más frecuentes, ¿sí? Entre 3 y 7 pareciera que están los datos más frecuentes, y valores más chicos que 3 o más grandes que 7 son menos frecuentes, entonces los pongo en bloquecitos. Entonces acá aparecen todas las frecuencias puras. Si ajustamos a X con una distribución Poisson, considero, bueno, la esperanza nuevamente. La esperanza, acuérdense que era igual a lambda, es, bueno, la suma de los valores de todos los datos dividido el total de datos de la muestra. ¿Sí? Acá simplifiqué, ojo, porque, claro, ustedes dirán, si tenés 36 datos, ¿por qué te aparece un 6 dividiendo? Porque simplifiqué, ¿sí? Lo de arriba era 29 por 6 y lo de abajo era 6 por 6, ¿sí? O sea, hagan la cuenta luego y van a ver que de todas formas les da 4,83 periódico, ¿sí? O sea, si les hace ruido, ¿dónde sale ese numerito? O sea, suman todos los datos de la matriz, ¿sí? Y les tiene que dar eso. Suman todos los datos de la matriz, lo dividen por 36 y le tiene que dar 4,83 periódico. Con lo anterior, ¿sí? Sabiendo que el lambda estimado es 4,83 periódico, estimo la probabilidad del ejercicio 2, que es una condicional, ¿sí? Esto es de la práctica 2, de la práctica 3, perdón, con todas las complejidades que conciernen a esa práctica, una condicional. Y para el cálculo de las frecuencias esperadas, notemos que tenemos en nuestra tabla un par de frecuencias acumuladas, esas menores que 3 y mayores que 7. Entonces calcularemos las acumuladas de las frecuencias esperadas para ahorrar cuentas, ¿sí? De todas formas, como les dije antes, se puede calcular en una tabla extendida, ¿sí? Desglosando, separando esos datos que yo estoy agrupando. ¿A qué me refiero? Bueno, a esto. Los valores de X, que son más chicos que 3, la frecuencia esperada es de 5,03. ¿Qué es lo que hice? Bueno, los más chicos que 3 son las frecuencias esperadas del 0, del 1 y del 2. Y los mayores que 7 son la del 8, la del 9, 10 y lo que haya más arriba, porque al ser Poisson no tengo techo. Entonces, bueno, agrupamos y se acabó, ¿sí?
también puedo armar una tabla más detallada haciendo esto. Entonces, los más chicos que 3 los desglosé acá. Fíjense que la suma de estos 3 me tiene que dar 5,03. Y la suma de estos 2 me tiene que dar 4,2. Entonces, separé el 8, o sea, agregué uno más de los mayores que 7, y separé, digamos, desglosé los que son más chicos que 3. Digo porque en los adicionales les suelen aparecer tablas de frecuencia donde les pone, no sé, 7 o más, 5 o más, 8 o más. Bueno, eso es típico de una Poisson, porque no tiene techo. Cuando la tabla de frecuencias viene con un tope máximo, por lo general hay datos que nos indican que estamos trabajando con una binomial. Ya con la práctica se van a ir dando cuenta. ¿Sí? Entonces, bueno, esto era lo que les quería comentar la clase de hoy. ¿Sí? Con respecto a las frecuencias esperadas y demás. Hay varios ejercicios de parcial que tienen que ver con esto. Yo les estaré subiendo en breve algunos ejercicios adicionales de recopilación mía, de parciales viejos, para que vayan practicando cosas de estas, ¿sí? Y la idea la semana que viene es hacer un poquito de práctica, quizás, bueno, alguna consulta sobre este tema, que al ser el tema más nuevo puede ser que genere más dudas porque es el que, bueno, tienen menos masticado. Entonces por ahí la semana que viene ya la vamos a destinar a consultas, alguna resolución de ejercicios, vamos a ver, ¿sí? Les resolveremos algunos ejercicios en clase, y una sección para que nos consulten sobre ejercicios de la práctica, adicionales, parciales viejos, etcétera, ¿sí? Así que bueno, acá concluyo con lo que les quería dar hoy.